La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a lunes 22 de mayo y el Evangelio es de San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús: Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús: ¿Ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora mejor, ya ha llegado, en que os disperséis, cada cual por su lado, y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Bueno, es un evangelio muy intenso. Estamos en la hora de Jesús. Está a punto de dar la vida por nosotros. Y el diálogo de Jesús con los discípulos adquiere una altísima intensidad. Y vamos a ir explicando un poquito este diálogo de Jesús con los discípulos. Pero quiero comenzar la explicación del Evangelio de hoy leyendo y comentándoos la oración colecta de este día. Porque, fíjate, querida alma contemplativa, todas las oraciones colectas, desde el lunes hasta el viernes de toda esta semana, nos van a ir hablando del Espíritu Santo y nos van a ir preparando para recibir al Espíritu Santo. Por eso vamos a meditar con atención todas las oraciones colectas de las misas de estos días del lunes al viernes. Vamos a ver qué dice la oración colecta de este lunes. Llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad
y demos testimonio con una conducta santa. Entonces, fíjate lo que dice la oración colecta. Por una parte dice que el Espíritu Santo es fuerza. El Espíritu Santo es fuerte y el Espíritu Santo es fuerza para nosotros. Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es fuerte, en realidad nos quedamos muy cortos, porque el Espíritu Santo no solamente es fuerte, el Espíritu Santo es la fortaleza misma. Fíjate bien, el Espíritu Santo es la fortaleza en persona. Por eso, como el Espíritu Santo es la fortaleza en persona, cuando lo recibimos, nos hace enormemente fuertes. El Espíritu Santo, cuando lo recibimos, nos hace enormemente fuertes. Dice, llegue a nosotros, Señor, la fuerza del Espíritu Santo. Y continúa, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad, es decir, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de cumplir fielmente la voluntad del Padre. Esto va a hacer el Espíritu Santo. Nos va a dar la capacidad de cumplir fielmente la voluntad del Padre. Y demos testimonio con una conducta santa. El Espíritu Santo va a hacer nacer en nosotros una conducta santa. Va a producir en nosotros una conducta santa. Nos va a hacer comportarnos de una manera santa. Y por lo tanto, como nos va a hacer comportarnos de una manera santa, vamos a dar testimonio. Nos va a convertir a través de esa conducta santa en verdaderos testigos del Señor. Todo eso va a hacer el Espíritu Santo. Por eso, porque va a hacer todas estas maravillas el Espíritu Santo, tenemos que invocarle insistentemente durante toda esta semana. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Y tenemos que prepararnos con gran amor a recibirle. Muy bien. Ahora vamos con el maravilloso Evangelio de hoy. Dicen los discípulos, ahora sí que hablas claro, ahora vemos que lo sabes todo.
Por ello creemos que has salido de Dios. Son razonamientos humanos. Se están apoyando en sus razonamientos humanos, no en la fe. Ahora vemos que lo sabes todo, porque ahora hablas claro, no usas comparaciones, entonces ahora nosotros comprendemos con nuestra inteligencia que has salido de Dios. Mira, nuestra inteligencia tiene un cierto valor. En el camino de la fe tiene un cierto valor. Nos ayuda a creer. Pero no nos podemos apoyar solo en nuestra inteligencia para creer en Jesús. Porque en el momento que nos apoyamos solo en nuestra inteligencia, solo en nuestros razonamientos, el demonio es mucho más inteligente que nosotros y nos va a poner otros 1000 razonamientos enrevesados y nos va a hacer un lío y vamos a dejar de creer. Como les pasó a los apóstoles, que luego se fueron cada uno por su lado porque se apoyaban demasiado en su razonamiento humano y no en Jesús mismo, que es donde se tiene que apoyar la fe, en la persona de Jesús. Creo en Él, me fío de Él y en Él está basada mi fe. Luego dice Jesús, os iréis, me dejaréis solo, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Esto es muy importante. Jesús sabe perfectamente que Él nunca está solo, que el Padre está con Él. Os voy a contar una anécdota que me contaron unos peregrinos que peregrinaron a Siria o a Turquía, no recuerdo bien. Era una zona de mayoría musulmana, donde los cristianos eran clara minoría y además con no poca frecuencia corrían peligro. Entonces, había una señora viuda, cristiana, que vivía sola en medio de una gran población de musulmanes, algunos de los cuales perseguían a los cristianos. Y este grupo de peregrinos que fueron a visitar a esta señora le preguntan, ¿no tiene usted miedo viviendo aquí sola en medio de tanta hostilidad? Y esta señora viuda, que estaba llena de Dios, les respondió con el rostro lleno de confianza y de paz, pero si nunca estoy sola. Mi Dios siempre está conmigo. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a vivir. Nunca estoy solo. Mi Dios
está siempre conmigo. Y esto es lo que vivía Jesús, con una absoluta profundidad. No estoy solo, el Padre está conmigo. Tened valor, yo he vencido al mundo. Mira, querida alma contemplativa, 3 son los enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Pues bien, puedes vivir tranquilo. Los 3 los ha vencido Jesús. Ha vencido al mundo, ha vencido al demonio, ha vencido a la carne. Jesús es tu victoria. Ten valor, confía en Él, descansa en Él. Y nada más por hoy. Que sigamos preparándonos a través de la confianza en Jesús y la entrega ilimitada a María para recibir el Espíritu Santo. El Señor te bendiga, María te bendiga.